Ya, chiquillos. Entonces, como les venía comentando antes, hemos visto varios temas ya con respecto al abordaje de la voz profesional. Vimos el condicionamiento corporal, el entrenamiento respiratorio, hablamos del establecimiento de un esquema corporal vocal saludable, hablamos del calentamiento y descalentamiento vocal, y la última clase fue del entrenamiento vocal con tracto vocal semiocluido. Sin embargo, la clase que vamos a ver el día de hoy trata específicamente sobre elementos de dicción, de articulación, porque en general el fonoaudiólogo deja descansando estos temas en otros profesionales, siendo que nosotros somos los más indicados para poder potenciar las capacidades comunicativas de una persona. Nos hemos enfrascado siempre en lo patológico, dejando a cargo de otras personas elementos que podríamos tomar nosotros mismos, ¿ya? El discurso narrativo tiene varias características y esas características van a hacer que una persona sea mejor o peor orador. Por favor, desactiven sus audios. Y tú, bestia de los infiernos, por favor, ándate a otro lado. No, no me abraces, no me manipules. No, y si yo también te amo, pero por favor, ándate, déjame hacer clase ahora, ¿querí? ¿Querí? Ya, sí, después otras cosas, ya, después nos amamos, ya. ¿Otro libro más? No, Gregorio, ya te compré un libro. Ya, pero ándate para adentro. ¿Se dan cuenta? Así somos los hijos. Abrazamos para puro perder cuestiones. ¿Qué? Colmo. Ya. Como ya les comenté, la formación tradicional del fonoaudiólogo es, de hecho, años atrás, porque ahora hablamos mucho más y hablamos, de hecho, del tema de la prevención, ¿cierto? La mantención de la salud, pero antiguamente era pura patología. Ya lo del tema de la voz era así, sí, también trabajamos en cantantes, pero lo patológico, y era como, bueno, ¿y qué hacemos con los cantantes, con los actores? ¿Ya? El tema del por qué nosotros tenemos que hacernos cargo de esto es un poco lo que les comentaba antes. Nosotros tenemos el conocimiento de cómo funciona todo el sistema, ¿ya? Por lo tanto, podemos llevar a la persona al máximo desempeño. Pasa mucho que, por ejemplo, los pacientes, bueno, usuarios, vamos a decirle, los usuarios que son actores muchas veces tienen problemas, por ejemplo, de lo que antes se llamaba habla blanda, esto de los puntos articulatorios medio así, medio blandengue, ¿ya? Imprecisiones articulatorias, podríamos decirlo en un lenguaje más correcto. Y claro, nosotros sabemos que hay formas de manejar esto abordando lo que más probablemente haya una deglución atípica, por ejemplo, ¿ya? Trabajando elementos de punto, etcétera, modos, etcétera. En cambio, allá se quedan con técnicas clásicas que, claro, efectivamente sí pueden llegar a mejorar. Obviamente, quienes tenemos los mejores recursos para comprender lo que está ocurriendo en el lugar somos nosotros, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que trabajar en un entrenamiento fonoarticulatorio o en un trabajo fonoarticulatorio? Lo primero es el entrenamiento auditivo, chiquillos. Eso es lo primero, la discriminación, ¿ya? Tenemos que activar los canales de entrada y de salida, ¿ya? Después vamos a ir viendo de qué se trata eso. Trabajamos la articulación y la dicción. La dicción tiene relación con las pausas, ¿ya? Tiene relación con las pausas. Vamos a hablar de prosodia y de entonación, ritmo y velocidad, las pausas propiamente tal y la proyección. Ya, por lo tanto, cuando hablamos, ya no salimos del tema netamente voz, vamos a poner la voz en funcionamiento, porque de nada saco yo, teniendo una voz súper bonita, si al momento de traducir un discurso, ya, de llevar a cabo un discurso, esta voz bonita no dice nada. ¿Ya? Hay voces que son profundas, que tienen un bonito timbre, qué sé yo, pero los parámetros suprasegmentales, el ritmo del discurso, las cadencias y anticadencias del discurso quedan en nada. Entonces, una voz bonita no me asegura un éxito comunicativo. Por favor, micrófonos. ¿Ya? El trabajo del entrenamiento auditivo tiene relación con escucharse y escuchar, ¿ya?
La discriminación auditiva, tal como nosotros la concebimos, ¿ya? El hecho de poder discriminar un sonido de otro, ¿ya? Tiene que ver mucho también el cómo quiero yo interpretar un papel, un discurso, un canto, etcétera, ¿ya? En teatro existen diferentes tipos, ¿ya? De prosas, diferentes tipos de declamaciones. No es lo mismo hacer un monólogo según X tendencia clásica, por ejemplo, un monólogo de teatro pobre, por ejemplo, ya no es lo mismo. Por lo tanto, va a cambiar la forma, va a cambiar las prosodias, va a cambiar el tema de la puntuación, las inflexiones de tono, ¿ya? Y por lo general, los teatros, sobre todo los teatros más conocidos, los teatros clásicos o que van avanzando durante el tiempo, los diferentes tipos de teatro, tienen ciertas características en el discurso que son bien marcadas, ¿ya? Por lo tanto, hay que saber respetar y saber también entrenar el oído para controlar la emisión, ¿ya? Otra cosa, elemento importante también, es el poder autoescucharnos para darnos cuenta cuando existen elementos como los llamados, entre comillas, sonsonetes, ¿ya? Bueno, yo que he trabajado con estudiantes de actuación y con actores, me llama mucho la atención que todos los personajes suenan así, y no sé por qué todos los niños hablan así, y no es así. O sea, uno ve al profesor y el profesor no les está diciendo que sea así su personaje, ¿ya? ¿Qué es lo que ocurre? Y que tenemos que enseñarle al muchacho a escucharse, que en realidad no tiene por qué actuar así. Es como un vicio, digamos, como que piensan que todo debe ser así y no tiene que ser así. ¿Ya? La gracia de la actuación es hacerlo lo más natural posible. Por lo tanto, cuando tenemos defectos ya o imprecisiones o lo que fuese, ya que está alterando el discurso, obviamente tenemos que poner la atención en nuestra propia habla, ¿ya? Y cuando estamos cantando, con mayor razón, obviamente. La memoria auditiva ya permite la repetición de cada emisión a fin de perfeccionarla, ¿ya? Acá ustedes lo primero que pensarán es en el canto, ya que tiene que dar cierta nota y todo. Y no solamente eso. O sea, hay que aprenderse frases, ya, porque de eso se trata el teatro, en su gran mayoría, si no estamos trabajando en improvisación. El teatro se basa en repetir la obra de otro, ¿ya? En un texto al cual yo le voy a dar vida, un personaje al cual le voy a dar vida. Y por lo tanto, tiene que escucharse súper bien lo que voy a decir. Y a veces uno no se da cuenta y en su discurso lo que suele ocurrir es que hay palabras que salen muy rápido, ¿ya? O finales de oración que no son los correctos. Voy a dar un ejemplo. O si quieren me siguen escuchando y cuando me escuchen se van a dar cuenta que hay palabras o frases que a lo mejor no se entienden tan bien como el resto del discurso. Y es porque hay momentos que uno se acelera, ¿ya? Y ocurre que hay pausas de repente que son innecesarias o con anticadencias que son como, a ver, es que es difícil no hacerlo con un ejemplo, pero supongamos que, micrófonos por favor. Supongamos que tengo que leer esto mismo, trabajo vocal, el trabajo vocal tiene relación con escucharse y escuchar. Entonces, que yo dijera, el trabajo vocal tiene relación con escucharse y escuchar. ¿Qué no se escuchó bien? Trabajo. Pero hay personas que se lo pueden comer. Entonces, mira, fíjate, le va a decir el profesor, el trabajo vocal, y el trabajo vocal, el trabajo vocal, el trabajo vocal, y a la hora que tiene que hacer el diálogo, el trabajo vocal, nuevamente. Y ustedes dirán, ¿en serio, profe? ¿De verdad que eso pasa? Pasa mucho, pasa N. Y yo me acuerdo de haber estado practicando 3 líneas, o sea, 3 parlamentos, eran 3 partes de un diálogo, 1 hora completa, para que la muchacha se diera cuenta de lo que estaba haciendo. Y fue realmente agotador. Y era, ¿cómo era lo que hacía ella? Tenía una cosa muy rara. Era como el trabajo local, era como así, como el perrito. Y ese perrito, tengo ansiedad, ese perrito ya. Era como el trabajo local tiene relación con escucharse y escuchar.
Y siempre era como, todo el final era como, era muy raro. Y, y el profe me dice, ¿sabes que yo ya no puedo más? Tómala. Y estuvimos con los internos, pero sí, en el rato tratando de arreglar, arreglar eso. Pobre chica, de verdad que era complicado y todos lo hablaban así, oye, heavy. Fue intenso. ¿Ya? Existen dentro del entrenamiento auditivo ejercicios del silencio, ¿ya? Que son tiempos de sensibilización. De esto se trata 30 segundos de sensación de claridad auditiva, o sea, yo en silencio, sin nadie que hable, y de hecho se trabaja generalmente en grupo, entonces nadie escucha más allá de lo que pasa afuera, ¿ya? Se entrena al actor a escuchar y percibir momentos de silencio. ¿Por qué? Porque en el teatro los momentos de silencio son tan válidos como los momentos de habla, ¿ya? El silencio ahí como que te deja ahí, el cliffhanger, ya te deja ahí como, ¿qué va a decir el otro? Búsqueda de sonidos escondidos en el silencio, esa es otra actividad importante. El recordar, el vivenciar, el experienciar nuevamente, traer a la vida los momentos y ambientes silenciosos. Para uno leer esto es como, ¿ya? ¿Y para qué? Si usted se lo está preguntando, lo encuentro súper válido. Ustedes tienen que entender que el trabajo de un actor no es lo mismo que un trabajo como el de nosotros. Y que por Dios que nos serviría darnos este tiempo y este espacio para poder comprender un poco el tema comunicativo, el impacto del silencio en la comunicación y qué hay alrededor mío, no solamente como discriminación auditiva, sino que también como un entrenamiento personal en cómo yo puedo también, en un mundo que es tan rápido, a partir de la contemplación del silencio, poder hacer un discurso más lento porque mi forma de percibir el silencio cambia. ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente nosotros, como buenos fonoaudiólogos, queremos llenar el silencio con palabras. ¿Ya? Hay personas que les causa mucha ansiedad el tener que mantener silencio, los quiebres comunicativos, ¿ya? Eso les produce mucha ansiedad, necesitan estar conversando constantemente, ¿ya? Porque si no lo hacen, creen que está pasando algo que está mal, ¿ya? La contemplación del silencio también es comunicación, ¿ya? Y esas cosas nosotros se nos olvidan, ¿ya? Y esas cosas son las que trabaja también el actor. Netamente con discriminación auditiva, ya hay trabajos muy interesantes, los cuales son bastante entretenidos. Voy a basarme en cosas que hacen en actuación, ya las cuales ustedes también pueden replicar. Reconocer quién o quiénes están hablando dentro de un grupo con los ojos cerrados. ¿Ya? Y esto, por Dios, que hubiese sido interesante hacerlo como en un lab o algo así. Quedarnos callados y que hable un compañero y decir, hablo tal, o habla tan persona. En un espacio en común, sí se puede hacer por Zoom, pero en un espacio en común donde uno está reunido, uno puede decir desde dónde viene también el sonido. ¿Ya? Y uno se puede cambiar, entonces si antes, no sé, Pepita estaba a mi izquierda, ahora Pepita va a estar a mi derecha, y cuando la vuelva a escuchar, voy a quedar así que, oh, pero ¿por qué ahora sale en otro lado? Ya puedo un poquito enloquecer a mi cerebro. El otro día me pasó que estaba con los chicos de tercero, pues ahora están grandes, ya son cuartos, los chicos de tercero, y me habla una alumna, y yo la verdad es que no conozco sus caritas, las he visto un par de veces nomás por video, no conozco sus caras, pero sí empiezo a reconocer sus voces. Y eso fue como que hablé a una niña y le dije, tanto, ¿cierto? Sí, me dice. Y que yo no veo cuando estoy compartiendo pantalla, no veo quién me habla, pero eso ya poder reconocer quién es porque ya los he escuchado, es como, oh, qué bacán, ¿ya? Y eso es discriminación auditiva. Como les dije antes, reconocer las procedencias del sonido, ya sea de una persona que habla o de algún elemento de sonido repartido en el ambiente. La clasificación de instrumentos, yo me imagino que estas cosas ustedes a lo mejor ya las vieron en lenguaje, me tinca, ya en lenguaje infantil, por lo general se ve el trabajo de discriminación auditiva. Y se clasifica por altura, por la fuente de producción del sonido, por intensidad, ya la típica, los sonidos del cuerpo, ¿cierto? Micrófonos, por favor.
Alguien lo tiene en el bolsillo, se le activa el micrófono. Reproducción de ritmos, esta parte es entrete, con instrumentos, con palmas, con pies. Ustedes no se imaginan lo muy entretenido que puede ser una clase de actuación. Muy entrete, muy exigente, pero muy entrete. ¿Cómo logro yo la autopercepción de mi propia voz? Y creo que hoy día es el día que ando pero más chascona de la vida. A ver, me voy a tomar mejor el pelo para poder mostrárselos. Pero la mejor forma de escucharme yo a mí mismo es ponerme contra una pared, la cara contra la pared, no pegar la cara contra la pared, estimado estudiante, pero ponerme frente a una pared, ya en una habitación que esté más o menos tranquila, ya, y puedo poner, ya más o menos a la distancia de poder poner los codos, ya, sobre la pared. Y después voy a hacer este movimiento, voy a abrir mi cámara para que me vean, ya, ahí no estoy tan chascona. Entonces, voy a pensar que aquí está mi pared. Entonces lo que hago yo es, me coloco con las manos detrás de las orejas, ¿ya? Y los dedos tirando ligeramente hacia adelante. Y ustedes ni se imaginan cómo me cambia inmediatamente la percepción de mi voz, ¿ya? Estas son las famosas manos en copa. Si acá está mi pared, ¿ya? Yo hago esto, ¿ya? Y las dirijo inmediatamente hacia adelante, aun cuando yo no estoy frente, bueno, estoy frente a la pantalla. Entonces igual me llega el rebote y escucho la voz lo más cercano a lo que es la verdad. Recordemos que, bueno, la verdad no existe, pero recordemos que la verdad de mi verdadera voz yo nunca la voy a poder escuchar 100% por mí misma, sino que a través de una grabación, porque siempre voy a escuchar con el, digamos, con la parte que es la transmisión transcraniana, ¿cierto? Ya. ¿Cómo activamos los canales? ¿Ya? Podemos activar los canales de salida del sonido, ya primero activando el canal de cara, ¿ya? Parece que voy a tener que dejar prendido todo el rato el video, ¿ya? Como dice ahí, a ver, los actores hacen todas estas cosas, ¿ya? Y usted también tiene que aprender a conocerlas por lo menos, ¿ya? Ahora ustedes se preguntarán, oye, pero una par de clases para conocer estas cosas. Bueno, chiquillos, la verdad es que yo tuve que tomar un diplomado para aprender esto, porque yo esto en mi vida lo había visto. Yo tuve que tomar un diplomado de voz profesional que estaba enfocado en actores para poder conocer todo este mundo, porque era misterioso. ¿Ya? Nosotros, gracias a Dios, tenemos una práctica con actores ahí en Duoc, para poder poner en práctica y conocer ese mundo. Bueno, tocando o tapping, ¿ya? Todo esto este libro está disponible en la universidad, se llama Voice Training, Art and Science, algo así se llama el libro, pero es de Cristina Shewell, ahí está. ¿Ya? Bueno, hacemos tapping, ¿ya? El tapping es muy rico, ¿ya? Y se hace en toda la cara, no se hace aquí, por favor, tengan cuidado, ya no en los párpados, pero se hace en todas partes y con eso ya estoy activando el canal, ¿ya? Ese es uno de los trabajos que se pueden hacer. ¿Qué pasa, Mota? Espérenme, le voy a abrir a la moto. Esto, ¡ay! Se había caído una de las etiquetas de columna vaca. Las del infierno. Ya. El famoso automasaje, ¿ya? Frotar suavemente pero con firmeza los músculos de la cara, ¿ya? Yo la verdad es que como ya estoy viejita, ¿ya? Ya no me hago así la cara porque eso hace salir arrugas. Entonces hay que hacerlo así, ¿ya? Como dice ahí, puede incorporar movimientos en vertical, horizontal, rotaciones en sentido horario como antihorario, ¿ya? Y uno trabaja los músculos de la cola. Háganlo conmigo, si es rico. Aprovechen que ya estoy haciendo el loco y me decían, oye, ¿qué es grabar? ¿Se dan cuenta? ¿No? Es así. ¿Ya? Y el cuellito, ¿ya? Bueno, acá donde, por ejemplo, existen varias técnicas ya de como del automasaje, pero aquí uno tiene que ser clever. Entonces uno dice,
Yo le soy fonoaudiólogo y por lo tanto yo sé que yo no debería hacer esto porque esto me eleva la laringe y es algo que yo no quiero, ¿cierto? Entonces yo los movimientos los hago hacia atrás, ¿cierto? Y como yo sé que llega hasta acá el piso de la boca, entonces yo hago así, ay, qué rico, ¿cierto? Y como sé que com va así, ¿ya? Le hago así a mi com, y como sé de dónde viene, le hago así a mi com, ¿ya? Y como sé que yo aquí atrás, ¿ya? Le hago así, pero no me hago sobre mi espina dorsal, porque eso, o sea, espina cervical, porque eso no hace bien, ¿ya? Entonces yo puedo incorporar mis propios conocimientos, estoy haciendo tapping, aquí en la zona del cuello, hoy ya estoy como tabla aquí atrás, ¿ya? Me puedo hacer así, me apretar un poquito, ¿cierto? No mucho, y me tomo un minutito, ¿ya? Otra activación. Este es muy entretenido, ¿ya? Este es para trabajar también los músculos faciales, ¿ya? Y imagine un cordón que está unido a la punta de su nariz, ¿ya? Entonces, cuando se tira esta cuerda, yo solamente, ¿no? Así. Es así, entonces, y ahí, y ahí, ¿ya? Este es otro ejercicio. Ejercicios de labios, ya trabajamos cara. Coloca el dedo índice horizontalmente entre los labios y adivina qué va a hacer. Si este es muy entretenido. ¿Ya? Y podemos mover la lengua y ver cómo va cambiando la resonancia adentro, ¿cierto? Por el tema de los formantes, ¿cierto? Que la lengua va modificando los formantes. Entonces, si yo voy moviendo la lengua, pasa algo así. ¿Eh? Qué bueno. Este es otro ejercicio, ya que se llama soplar y besar, ¿ya? Se hace el sonido del caballo, ¿cierto? Y le agrego glisandos ascendentes y descendentes. ¿Les suena eso o no? A su tracto vocal. ¿Les suena, me imagino yo, ¿cierto? Nunca se sorprendan de que vean estas cosas en trainings de teatro. Nunca se sorprendan, ¿ya? Porque todo lo que nosotros hacemos viene del canto y viene del teatro. Modificado ahora, obviamente, y con conocimientos de base, con la fisiología y que no sé qué, que las pruebas, que bla, 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 que las impedancias, que las no impedancias, que la resistencia, que la ley de Ohm. Pero esto es súper antiguo, ¿ya? Raspberry, ¿ya? En forma burlona dice, ¿ah? Ruidos de besos, ya así como, como hacen los niños cuando son chicos, y eso. Ustedes dirán, ¿qué onda esto? Bueno, si así se trabaja. Ya hay ejercicios para estirar los labios específicamente, ¿ya? Por ejemplo, este de las sonrisas, ¿ya? ¿Ya? Y después el silbido silencioso, ¿ya? También está el levantar el labio superior, miren qué cosa más hermosa, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? O el así, con el labio, y después para abajo, ¿ya? Hacer esto, ¿ya? Llevar las comisuras hacia arriba y hacia abajo, comisuras nomás, esto es súper peludo, ¿ya? Solo comisuras, y para abajo, ¿no es así? Mm. Es como manito, es como una sonrisa forzada, es raro. Boca de pez, empujar los labios hacia adelante con descenso mandibular, ¿ya? Y después es como de Shrek, pero así, ¿ya? Las de desprecio, ¿ya? Y al otro lado, siempre hay un lado que es regalona,
Seguro, sí. Ya. Y el otro, como de una, como de, y el otro como, ay, menos mal que no tengo miedo al éxito, ¿ah? No tengo vergüenza de nada. Estirar los labios con vocales. Ojo acá, por ejemplo, con este tipo de ejercicios. ¿Qué debería yo hacer si sé que voy a hacer vocales? ¿Qué me debería preocupar aquí si voy a hacer vocales? ¿Qué podría elicitarse si yo estoy diciendo una vocal y la digo muy fuerte o si tengo hiperfunción, estimados estudiantes? ¿Qué podría pasar? Ataque vocal duro. O, ¿ya? Vamos a estirar los labios. O, y puede ser pa, 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 pa. Entonces, dice primero que nada en silencio. Y luego con voz, ¿ya? El ejercicio acá de Cristina Shewell dice que primero o, e. Pero después dice que se agregue una B, ¿ya? Bo, B. Bo, B. Claro, por la dificultad articulatoria. Pero ¿qué agregaría yo antes del o, una H? Jo, je, jo, je. Entonces evito que se elicite ataque vocal duro y luego le pongo la B. ¿Ya? Esos son como detalles. Yo les puedo contar un montón de ejercicios, pero les voy a ir poniendo detallitos. Y lo más lindo de todo es que las voy a preguntar en la prueba. ¿Ya? Para darme cuenta de si estuvieron poniéndome atención o no. Este es muy entretenido, ¿ya? Vamos a trabajar mandíbula, ya con un espejo, y le vamos a pedir al usuario que se siente frente al espejo y que mire la boca mientras habla, ya. Primero que nada para darse cuenta si está muy así, si no estoy hablando muy así, y de repente sí, ¿ya? Luego, dentro del mismo esquema, vamos a liberar la tensión, ya frotando. Entonces se deja caer ligeramente la mandíbula y se frota, así, ¿ya? Fernando, Erika es una mujer hermosa, ¿ya? Ahora, linda del mundo, ¿ya? Es la mamá más linda del mundo, eso me dijeron ayer, ¿ya? Repito 2 o 3 veces, ahí ya tenemos otro ejercicio, ¿ya? Otro, el guagua, ¿ya? Se entona una nota con un largo U, con los labios bastante redondeados y cerrados, y luego se hace guagua, ¿ya? Guagua, ¿ya? Varias veces abriendo la mandíbula, ¿ya? Obviamente hay personas que tienen serios problemas con abrir la mandíbula, ¿ya? Por eso está en la cadencia que está. Primero observo, luego froto para tratar de abrir un poquito más, ¿ya? Y luego el guau, para ver hasta dónde puedo llegar luego de haber hecho esto, ¿ya? Se realizan diferentes repeticiones, ¿ya? Diferentes secuencias, y se puede hacer más agudo, más grave, más fuerte, más débil, etc. ¿Ya? Para trabajar con la lengua, ya este es el mejor ejercicio de la vida. No se los voy a leer, lo voy a hacer. Dedo acá, lengua abajo, y hago una A, y empujo para arriba. Ahí está. Y es bacán. Y uno tiene que dejar que suelte, porque si no suelta, el problema es que nunca va a salir ga, 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 ga. ¿Ya? Una lengua que está relajada se va a tender a ir hacia atrás con ¿ya? Ya no. ¿Ya? Es maravilloso. Y el tiro como el pup. Ay, me encanta. Para liberar tensión también en la lengua, ejercicio de yoga de el león. ¿Ya? Se inspira por nariz, se deja caer la mandíbula y que sobresalga la lengua lo más que se pueda durante 5 segundos, ¿ya? Y que la base de la lengua se estira. ¿Han visto bostezar un león?
¿Ya? Ten una mano al lado del cuello para asegurarte que no estés apretando estos músculos, ¿ya? ¿Ya? Y expirando, llevando la lengua hacia adentro de la boca. Entonces inspiro. ¿Ya? Tienen que pensar cómo bosteza un león, ¿ya? Ya, la Tamara Robles confirma que así es. ¿Ya? Gracias, Tamara Robles. También podemos utilizar el limpiar la boca. Y este, chiquillos, ustedes lo conocen. Y esto ustedes se los han hecho a los niños, si es que todavía se están practicando las praxias. ¿Ya? Si es que todavía les enseñan praxia, esto ustedes lo conocen. ¿Ya? Mm. Ujujú, 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 ujú. Pasar la lengua por toda la boca. ¿Ya? Esto es ideal cuando uno va a hacer, incluso para los profesores. Cuando un profesor va a empezar a hablar, piensen que uno está helado. Uno se levanta, va a trabajar y de repente tiene que estar una hora o más hablando. Y necesita que esté todo como bien articulado. Este tipo de ejercicio es fantástico, ¿ya? Y uno no parte así el día, sino que parte preparado para. Este me gusta mucho. Pasa de repente que uno tiende a tener la lengua como arriba, como súper tensa hacia arriba, ¿ya? Y sobre todo cuando es como hacia arriba y hacia atrás. Estas personas que tienden como a hablar con la voz para atrás, ¿ya? Entonces se hace esto. Entonces, la verdad, pero que hablar de verdad con la lengua por así masticada hacia adelante. Ahora, ojo que el paciente no se me vaya a complicar. Intento que estoy hablando como el Don Francisco del Quédame. No sé por qué, ¿ya? Pero inmediatamente la sensación es como que adentro como que se abriera. Es una vez que yo dejo de hablar así, yo dejo de hablar así inmediatamente, al siquiera entrar aire por la nariz, es como ¡fum! Como que todo adentro se hubiese refrescado, ¿ya? Entonces es bastante efectivo. Entonces, suena terrible, obviamente, por supuesto, pero dará una sensación de adelantamiento de la lengua y llevando el sonido hacia adelante, ¿ya? Y de hecho, despierta esta zona de la lengua, por lo tanto, porque están ahí los dientes. Entonces, al despertarla también el luego es más sensible a los puntos articulatorios. Esto es muy entretenido. Ya. Este es, voy a hacer la versión acortada, y este es de habla. Y este es clásico, pero vamos a ver cuánto aire estoy perdiendo por nariz. Normalmente, normalmente existen personas que tienen cierta hipernasalidad, pero son hipernasalidades de mala costumbre en realidad, que hablan como así. Pero es que no es que tengan algún problema, sino que simplemente hablan así. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se le dice, digo una y le digo, ¿sientes que cambia el sonido, cierto? Sí. Y yo le digo, mira, ¿qué es lo que pasa conmigo? ¿Cambia el sonido? Ay, no. Ya. Entonces ahí uno los va entrenando, ¿ya? Para que vayan cambiando entonces la hora, digamos, el mantener el aire por vía oral netamente. Honestamente es súper difícil. Es súper, súper difícil de trabajar, ¿ya? Pero se puede ir concientizando a través de la producción de M primero, el ma, y así ir como alternando, ¿ya? Pero esa es como la idea, ¿ya? Otros ejercicios para mover el paladar blando, en el caso que tengamos como situaciones con este tipo de usuarios, ya es emitir sonidos que requieran lobelar, ¿ya? Calla, galla, y ojalá así bien que partan con eso, obviamente para elicitarlo, ¿ya? Y también es bastante útil con aquellas personas que tienen demasiado adelantada la colocación, ¿ya? Si se dan cuenta, esto es un abordaje pero ultra sintomatológico, porque son ejercicios súper específicos, ¿ya? Eh, la idea, personas que de repente hablan como demasiado, todo así como súper adelante, pero sí, demasiado adelante como estoy hablando yo ahora, así como así, ¿ya? Cuando uno hace ejercicios para llevar hacia atrás, ga, 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 y todo hacia atrás, es para evitar que esté tan hacia adelante,
Entonces, y de tanto repetir, es como, por ejemplo, que vayamos de atrás de adelante hacia atrás, por ejemplo, petechka, 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 petechka. Y cada vez más atrás, más atrás, más atrás, y eso voy haciendo que vaya retrocediendo el punto, ¿ya? Con harto trabajo. Se pueden incorporar también sonidos gu, cu, ña, todos esos que eliciten un poco los movimientos también de velo, ¿ya? Entonces, tanto para movimientos de velo como para ir retroceder, en el caso de hipernasalidades que queramos como ayudar a corregir, como también para posteriorizar las colocaciones, que están demasiado adelantadas. Ya, este a mí me gusta y me gusta harto. Se van a dar cuenta que nos encontramos con elementos que son conocidos, por ejemplo, activación de zona faríngea, bostezo. Bostezo, suspiro, ¿les suena, cierto? Ay, me dio ganas de bostezar, me acordé del bostezo, suspiro. Clásicos de siempre. Ya. El calentar las manos, ¿ya? Esto calienta la faringe. ¿Por qué? Porque voy a dejar salir el... ¿Ya? ¿Ya? Entonces voy a calentar mis manitos, pero no las voy a sacar. Así. Y se calienta la zona faríngea porque va retornando el mismo aire calientito. ¿Ya? Así que es un ejercicio muy bueno para ampliar la faringe y para calentar la zona. ¿Ya? Cuando uno necesita calentar la voz rápido, este es muy buen elemento. Es muy rápido. Ya el tiro aumenta el tema de digamos, la circulación sanguínea, y luego de esto yo recomiendo inmediatamente algo que movilice secreción. Bostezo, suspiro después también está bien, porque yo siempre leo bostezo y bostezo. Es que yo ya estoy entrenada así como el perrito Pavlov, ¿ya? Con el bostezo. Ya. La dicción, cuando ya vamos a hablar de articulación propiamente tal, corresponde a la articulación precisa de cada fonema. Esto es especialmente importante en la actuación, el doblaje y la locución, ¿ya? Usualmente nosotros cometemos errores sutiles de dicción, ¿ya? Para que un hablante corriente no es lo que para un hablante corriente no está realmente mal, pero que pueden ser nefastos para un profesional de la voz, ¿ya? Doy un ejemplo. Digan ángel. Díganlo. Y les aseguro que todos dijeron ángel. Ángel. Sí, eso dije. ¿Ya? Porque en general es un error común, ¿ya? Y es muy propio como de, no sé, uno dice, no dice ángel, dice ángel, ángel. Y uno no se da cuenta, ¿ya? Entonces, esas cosas hay que corregirlas, sobre todo cuando se trabaja en locución y en doblaje, ¿ya? Eso es un clásico error. Yo estuve en un taller de doblaje alguna vez. Y era buena. No sé por qué, no sé qué brillando junto al estrellato para allá. Ya. Obviamente, si hay problemas de articulación, lo primero que tenemos que trabajar son ellos, que son las dislalias, ¿ya? Y luego nos vamos a ir directamente a cada fonema en particular desde el punto de vista de la dicción, ¿ya? ¿Cuáles son las dislalias más comunes que están en adultos? Son las vibrantes múltiples, la R, que pasa a ser R o R, ¿ya? R, que es la gutural, y la R, que es la R gaucha, que le llaman, ¿ya? Que de hecho, por ejemplo, se escucha mucho esa R así como arrastradita en los bolivianos. Los bolivianos hablan con la R, ¿ya? Si no, escuchen a Evo Morales, no se van a dar cuenta. Los sigmatismos interdentales y laterales, sigmatismo interdental y el sigmatismo lateral, sí, caracoles, ¿ya? Y el alófono X, ¿ya? La X, ¿ya? Que es el X, que normalmente lo dicen, en vez de decir examen, dicen examen. Es un ejemplo, ¿ya? Y también se pueden encontrar alteraciones en los dífonos consonánticos, ¿ya? Nunca voy a olvidar el dífono consonántico más extraño que me tocó visualizar a mí en adultos, que era gracias en vez de gracias. Es lo más extraño que he visto en mi vida. Está temblando. ¿O no?
No, soy yo. Tengo que dejar de escuchar a la Latife y a la Vanessa Doroch, que andan diciendo que va a haber terremoto. Tengo que dejar de verlo. Ya, ya chiquillos. En actuación, locución y doblaje se utilizan algunos conceptos ya específicos. Yo una vez escuché la agüita Nestlé. Ah, en vez de Nestlé, Nestlé. Sí. Ya, pero eso es como más cultural, igual que personas que en vez de decir quicks dicen quick. Ya es como bien, bien normal. O las otras, bueno, que obviamente que si existen hay que corregirlas. Estas, no sé cómo le llaman ustedes ahora, pero era como esta imprecisión articulatoria del consonante trabante. En vez de decir objeto, objeto. Ya, esas cosas, ya también hay que corregirlas. Ya. En el lenguaje de la actuación tenemos sonidos que van a ser llamados de diferente manera. Tenemos los timbres básicos, que son las vocales, a ese le llamamos timbre básico. Tenemos sonidos auxiliares, que son la M, la N, la R, la R, la S y la J. ¿Ya? No, no, no es la J. No, sí, es la J, está hecha como esa J. Ya. Sonidos de ataque, ya fíjense cómo suenan. La B, la P, la D, la T, la F, la Ch, la G, la K, la D. ¿Ya? Si ustedes pueden hacer como como, a ver, pueden como hilarlo con algo de la fonética. No es lo mismo, porque, o sea, si yo digo que una M y una N tienen algo que ver con una L, que es una líquida, o sea, la profe María Teresa me golpea, ¿ya? Pero no estoy hablando de eso, sino que pensemos más o menos cuáles son los conceptos que se están manejando. Y por ejemplo, la m, la n, la las, la j, son largos, más largos, como que agarran, ¿ya? Si digo amanecer, amanecer, ya pensé, digo abajo, abajo, ¿ya? Como que abajo, como que ataca, ¿ya? Como que no se engarza con la otra, ¿ya? Y tiene que ver justamente con la dicción, ¿ya? Con las pausas, con la melodía del discurso, ¿ya? Y los sonidos mixtos que tienen variante de ataque, ¿ya? Que, tic, 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 que son la y, lluvia, ¿ya? Que depende de dónde estemos, porque en argentino es lluvia, ¿ya? Uno dice lluvia, es ataca. La ña, uno dice ña, porque suena raro, es ña, ¿ya? Cortito, ¿ya? Y la X, x, ¿ya? X, porque tiene componente, porque tiene el de ataque y tiene la s de auxilio, ¿ya? Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de los diferentes sonidos, ya en el teatro hablamos del básico, que el timbre básico vendría siendo como el hilo factor común, ya que todas las vocales son iguales, ¿cierto? Los sonidos auxiliares que me van a ayudar a darle enlace, legatos al discurso, los de ataque que me dan los cortes y los mixtos que son obviamente una mixtura entre el auxiliar y el de ataque, ¿ya? El factor diferenciador entre estos es la duración del sonido, la capacidad de hacerlo mantenerse en el tiempo sin perder su capacidad comunicativa. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Porque si yo quisiera alargar algo en un discurso, me tengo que anclar de los auxiliares, ¿ya? No de los de ataque. Supongamos que queremos hacer una persona que hable lento. ¿Ya? Entonces, en actuación, locución, doblaje, ¿ya? La L. Entonces tengo que ir alargando las auxiliares, no saco nada, digamos, alargando mucho las de ataque. Ya tiene que ver con eso. Y si se dan cuenta, eso arma un entramado comunicativo, arma una melodía. ¿Ya? Y ustedes me dirán, profe, de verdad que hay que meterse tanto en esto y aprender tanto esto? Sí. ¿Ya? Si ustedes manejan estos conceptos, se van a dar cuenta cómo pueden cambiar el discurso de una persona de manera automática. ¿Ya? O sea, automática con harto trabajo, pero cambia harto. ¿Ya? Otro elemento importante es señalar que si bien la velocidad es importante,
¿ya? La correcta articulación es lo más relevante. Yo creo que se los he dicho en varias ocasiones. No es tan malo hablar rápido, el problema es hablar sin articular, ¿ya? Una vez que se controla la articulación de una frase o palabra, puede aumentarse la velocidad, ¿ya? Yo sé que a mí a veces no se me entiende porque voy rápido, pero eso es contadas veces. Generalmente, articulatoriamente se me entiende, ¿ya? Y eso es porque articulatoriamente estamos bien. Sé que debería hablar más lento y lo trato de hacer cada día, pero me cuesta, ¿ya? Dentro de los conceptos discursivos, la coordinación fonorrespiratoria es fundamental. Ya, al comienzo de una práctica de articulación no se trabaja toda la frase con una única respiración, ya eso se trabaja, se va cortando el discurso, ¿ya? Y obviamente cuando ya aumentemos la velocidad podemos respirar menos porque vamos a ir más rápido, ¿ya? Y por supuesto nunca llegar al aire residual. Gracias. Ese es como el nuevo duele, molesto, cruje. No usa aire residual, no usa aire residual. Y vibración anterior y voz fácil. Vamos a ir sumando mantras. Ya. Acá hay algunos ejercicios ya para trabajar los timbres básicos. Ya estos ejercicios se van modificando según si son muy difíciles, más fáciles. ¿Ya? Este es un libro más viejo que yo. Y no es chiste. Entonces, por ejemplo, dice, cansadas, cargadas, rapadas, marchaban las chavas, calladas, calmadas, bandadas de gatas, las ratas cazaban. Las ranas cantaban, llamaban, saltaban y al saltar sanaban de su mal astral. Ah, bla, 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 bla. ¿Ya? Y esto es lo que se utiliza para trabajar. Esto, ¿ya? Por ejemplo, ahí la que dice 4. 4 es nivel fácil todavía. Mimi y Lili quisieron vivir en el Mississippi sin límite vil militar ni civil, sin mini bikinis, ni cínicos hippies, ni bilis visibles, ni tinte viril, ni. Ya, sí, es muy simpático. Ahí alguien parece que está tratando de hacerlo porque no es fácil. Tan bueno, ¿cierto? Tan bueno como para trabajar de repente su disfemia, no es malo, ¿ah? Es súper difícil. Sí, es súper difícil. Pero esta es es la más difícil porque las difíciles están marcadas con esta, ¿ya? Entonces esta es la más difícil. El muy tumultuoso frufru del cucurucho del uruchurtu, sí, es difícil, ¿ya? Ahí por darles un ejemplo, ¿ya? ¿Qué defectos podemos tener de articulación y de dicción? ¿Ya? Hay efectos que son bastante conocidos y que pueden ser por el discurso, porque el discurso es muy rápido, porque la persona está cansado, simplemente por un tema cultural, ¿ya? O porque lo decimos mal. Vamos a ir viéndonos si nos vemos reflejados en esto. Efectos de relajamiento. Este fenómeno ocurre cuando se debilita la articulación de sonidos como la P, la T, la K y la J, ¿ya? O la X, no, pues esa es la X, de la X, sí, X, ¿ya? Sí, X. Captar se transforma en captar, no es captar, ¿ya? Y eso es típico del chileno. Típico. Si un chileno comete ese error, es parte del ser chileno. Pero sin embargo, si queremos trabajar, por ejemplo, en doblaje, no podemos cometer ese error. Séptimo. Ya me lo comí, séptimo. Escuchen bien. Séptimo. ¿Ven? Chilenismo puro y duro, ahí está, su chilenismo. Colección. Ya, este es más raro, en vez de colección, porque este es suena como S, o sea, como X, ¿cierto? Colección. Ya, eso yo no lo he escuchado tan... No es algo que sea propio del chilenismo, por ejemplo. Ritmo y decimos ritmo. Ese es raro, ritmo. El ritmo de la noche. Ya. En vez de sexo, seso.
Eso yo lo he escuchado N, ya es como muy, eso es muy cultural, ¿ya? O por ejemplo la X, ¿ya? Textual, o decir textual, muy común, o textual. Ese es menos común. La aspiración de la X no es tan común como decirla como, cuando es trabante, decirla como es. ¿Ya? Textual. Profe, Dígame. ¿y la gente que dice juego en vez de fuego? Artificiales, por ejemplo. En mis tiempos, eso se llamaba dislalias culturales. No sé cómo se llaman ahora. Desconozco. Pero se llamaban dislalias culturales. ¿Ya? Ahora, yo creo que ahí también hay un tema de que existe la palabra juego. Entonces, de hecho, existen dos formas de llamar a los fuegos artificiales. O le decimos fuegos artificiales o le decimos juegos de artificio. Y está bien dicho. Entonces, si uno dice los juegos artificiales, mezclaste peras con manzana. Es un error tan común como decir, voy a ver la tele. Tú no ves la tele, tú ves el tele porque tú ves el televisor. Eso es lo que ves tú, la televisión es la señal. ¿Ya? Entonces, esas cosas no las tiene como asumidas, ¿cierto? O otra cosa, ¿yo tengo mucho hambre o tengo mucha hambre? Díganme ustedes. ¿Mucha hambre o mucho hambre? Respóndame ustedes. Uno dice mucha hambre. ¿Y saben por qué dice mucha hambre? Porque mucha hambre. Junto el mucho con hambre. Mucha hambre. Hoy tengo mucha hambre. Pero es mucho porque es el hambre. ¿Ya? Momentos, ¿cuánto aprendemos? Sí, porque es el hambre, el bajón. Excelente, Belén. Sí, Carla Bianchi, es el hambre. Por lo tanto, cuando nuestros amigos colombianos dicen, tengo mucho hambre, y uno nos mira así como, locos, mucha hambre. No, eso es un error de nosotros, ¿ya? Pero no es tan error porque a eso se le llaman, y se van a sorprender, se le llama eufonía. A eso se le llama eufonía, porque ordeno de qué manera se escuche más bonito. Esa es la eufonía desde el punto de vista fonético-fonológico. ¿Ya? Otro ejemplo de ese tipo es la confusión entre caer y caber. ¿Ya? Caer y caber. ¿Ya? Generalmente uno dice, en vez de decir, ya, supongamos, yo tengo que guardar ropa en la mochila, y me preguntan, ¿cayó? Sí, cupo, digo yo. Pero hay gente que diría, sí, cayó todo. Ya. Vamos a ver esto. No es que esté mal. Lo que pasa es que es una confusión. Y es una confusión que viene desde hace mucho tiempo. El verbo caber, ¿ya? Si yo lo digo rápido, usted dice, no, es que tiene que caber esto. Lo dicen así, dicen, tiene que caer esto. Digan cabeza rápido. Ustedes dicen cabeza, me duele la cabeza. Ya. Generalmente es cabeza. Ya y uno no se da ni cuenta. Si yo normalmente digo cabeza en vez de cabeza o la vez muy sutil, confundo caber con caer, ¿ya? Por lo tanto, todo lo pronuncio como caer, o discúlpame, profesora Eva, todo lo... tiempos verbales. Ay, ¿cómo se llamaba eso? Cuando uno hace los tiempos verbales. Ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme. No importa. Los tiempos verbales se conjugan. Las conjugaciones, los tiempos verbales los hago según caer y no según caber, ¿ya? Y sobre todo que caer ya es más común que decir caber. Por lo tanto, no es que esté mal que alguien diga cayó todo, porque está articulando, o sea, está conjugando caer, no caber, ¿ya? Pero en realidad es cupo todo, ¿ya? Conjugaciones, sí, Tamara Robles, justamente eso. Interesante, ¿cierto? Interesante. Ya. Este me encanta, la ultracorrección. ¿Cómo estoy de tiempo? Ustedes me dicen si vamos mal. Ya me quedan 20 minutos. La ultracorrección.
ocurre cuando una persona exagera mucho algún fonema de la palabra con el afán de hablar mejor, pero por supuesto no lo consigue. Ya, la ultracorrección es típica, chiquillos, típica, típica. Ignorar en vez de ignorar. Ignorar. No, es que me ignora. ¿Ya? Me ignora. Radio en vez de radio. Clásicos de siempre. Subterráneo en vez de subterráneo. ¿Ya? Esto es muy, muy común, muy común. De hecho, mi hermana es periodista, ahora se dedica a otra cosa, y ellos tenían un taller de locución, obviamente, en la U. Y siempre leseaban que había un chiquillo que hacía estas ultracorrecciones, cabros malos. Y el chico se llamaba Claudio. Y una vez se mandó una ultracorrección, así, entonces cada vez que estaban en la radio le decían, Claudio, ven a la radio, y lo leseaban, porque dijo un error de ultracorrección. Pero es normal, nosotros cometemos errores de ultracorrección constantemente, y generalmente es con la IO, ya tenemos como eso marcado. Tengo una consulta a través del chat. Pizza. Ya ni me acuerdo cómo se dice, yo digo pizza nomás, ya no sé si es pizza o es pizza, pero tu tía tendrá el dífono, tiene el dífono PL, me imagino que sí, pues. Es que eso es de costumbre nomás, es de costumbre. Sí, eso es como de costumbre. Ay, el teatro, clásicos de siempre, teatro. Es que, mira, por ese tipo de cosas que surge la ultracorrección. Qué bueno que lo mencionaste, Cata. La Cata nos dice que hay personas que dicen teatro, ya, porque era normal que palabras que son EA, las personas normalmente las confunden y le dicen IA, en vez de teatro, es decir, teatro. Y por eso que cada vez que existe un dífono con I, generalmente las personas lo transforman en ya pensando que es la misma autocorrección. Entonces, en vez de teatro, corrigen a teatro, lo cual está bien, pero radio, que está bien dicho, radio, ya es la ultracorrección. Bueno, ya con las tías no hay nada que hacer ya, pues sí, ya. A no ser que ustedes quieran, Pablo. Pero es que decirle Paulo a los Pablos como normal, ¿o no? Como de cariño, no sé. No tengo a nadie Pablo en mi familia. Ya, vocales, estábamos en este anterior, a ver, otra corrección. Vocales parásitas. Ay, esta me encanta. Ya. Las vocales parásitas, a ver, es un recurso que de hecho nosotros utilizamos en fono, ya cuando tenemos que trabajar los dífonos, los dífonos con R, ¿ya? Y uno le dice el para, ¿cierto? Entonces, pere, piri, y así, ¿ya? Y cuando los niños aún así no logran decirlo bien rápido y uno quiere como que lo empiece a integrar y entienda, uno les dice, si dice princesa, y uno le dice pirincesa, y el niño dice pirincesa. Claro que efectivamente el niño después lo va a ir comiendo y ya no va a estar, ¿ya? Pero las personas adultas ya utilizan este recurso pensando que va a sonar mejor. Entonces, en vez de decir cargar, dicen caregar, caregar. Y suena como cargar, caregar. Pasa como casi piola. En decir chácara, en vez de decir chacra. ¿Ya? En vez de decir doctor, decir doctor. ¿Ya? Suena como extraño, pero hay personas que lo hacen. Estricto, en vez de decir estricto. Pero eso es como, a mí me suenan mucho estos como personajes de teatro. Ya que me parece casi un recurso estilístico, porque en algún minuto hay algún personaje que hablaba todo como así, estricto. Había un personaje que hablaba así, que era como una vieja pituca. Palanta, claro. Palanta. Que hablan como el del té supremo, ¿no? El del comercial. ¡Ay, tenés razón! Sí, justamente. Justamente como el del Supremo. Supremo. Ahí tienes otro, ¿viste?
buenas calidades en test. Claro, esos son como indios, ¿cierto? Como indios de la India. Sí, porque ahora los indios son de la India, pues nosotros tenemos amerindios o aborígenes latinoamericanos, ¿sí se dice? Pueblos originarios. Ya, falsos diptongos o diptongaciones viciosas. Ocurre cuando al pronunciar una palabra con, yo odio la palabra pronunciar, pero sale así en el texto de Laura Neira, abajo yo no lo dije, ¿ya? Odio la palabra pronunciar, la odio, las palabras no se pronuncian, ¿ya? Se articulan los fonemas, encadenados en una palabra, con significado y significante, ¿ya? Pero odio cuando lo dicen así. Me está descargando el computador, parece, ¿ver? ¿Qué pasa, Mota? Ah, te voy a ir a abrir. Ya. Ocurre cuando al pronunciar una palabra con dos vocales que no forman diptongo, el hablante lo hace. Almohada. Que levante aquí la mano el que no dice almohada. Todos decimos almohada. Lo que pasa es que en una actuación o en una locución no podemos decir almohada, es almohada. Pero aquí todos decimos almohada y que nadie me diga que no. Ya, muchas gracias Constanza Muñoz. Ya, Natalia Lara, muchas gracias Lara por participar. También me dice que sí, es verdad. Ya, otras palabras que no estamos jodidos. Ya, otras defectos que nosotros no decimos, pero en general podemos escuchar que muchas personas lo dicen, el cohete. ¿Vamos a tirar unos cohetes? Cohete. ¿Ya? Cuando uno iba a tirar los cohetes al cerro, cuando se tiraban los fuegos artificiales, los cohetes, yo los iba a tirar al cerro. Tiburón. Esta es típica. Cuando uno es chico, uno no dice tiburón, uno empieza a decir tiburón cuando está más grande. Cuando cacha que se escribe tiburón, pero uno dice tiburón toda la vida. Depende de los cohetes. Hay unos que se pegan en la plaza. Ay, señor, que me da risa. Ay, tiburón o tibrón. Ay, que son ternuritas. Deberíamos hacer como un libro de. Ay, se me ocurrió como de. Ay, como nuestros propios defectos de cuando éramos niños, nuestros propios defectos de articulación cuando eran niños, pero con ilustraciones para dejarlo en la escuela de lenguaje. Oh, qué lindo, nanay. Hipopótamo. Oh, apruebo, dice la Antonia. Eucaliptus, claro, esos son errores como de niño. Permanente. Murciélago, sí, pues esos son de niño. Son de niño. Estaba hablando de la gente grande, pero otro día vamos a recopilar todo lo que dijimos cuando éramos niños. Y sería bueno para que quedara en la escuela de lenguaje y lo leyeran los papás y no se pusieran tan pesados con sus hijos cuando tienen dificultad de lenguaje y entender que es un proceso. O para los profesores de los colegios, los niños que están integrados. Y a los mismos compañeritos. Ya. Ligazón de palabras. Ya, este es clásicos de siempre. Unión de palabras durante el habla. ¿Ya? Que es un poco lo que les decía yo anteriormente cuando uno unía, cuando uno dice tengo mucha hambre, mucha hambre. Por ejemplo, acá, ministro de Economía. Esto es clásico, no es el ministro de Economía, es el ministro de Economía. Escuchen a los reporteros, escuchen a los periodistas. ¿Ya? O cuando se unen dos vocales de palabras contiguas, aunque ellas no sean las mismas. Cada uno de ustedes. O tengo mucha hambre. ¿Ya? Ahí está un excelente ejemplo. Ya. Otro elemento importante también que tenemos que considerar es la lengua, ¿ya? La lengua, que corresponde a un sistema de expresiones usadas por la comunidad para expresarse, ¿ya? Y es el idioma, obviamente, la función principal de representar el pensamiento. Tenemos que pensar en el idioma, ¿ya? En lo que está escrito, algo el cual nos tenemos que expresar, o el idioma del hablante, ¿ya?
Y dentro de la lengua, de digamos, de nuestro idioma, tenemos la lengua oral, que es la que utilizamos el lenguaje, que nosotros le llamamos lenguaje verbal, la lengua nacional, que es el idioma oficial, ¿cierto? La lengua regional, en este caso nosotros podemos decir que en la región centro, ¿cierto? Que está como conformada entre la cuarta, quinta región metropolitana y sexta región, hablamos bastante similar, ¿ya? Sobre todo Valparaíso, Santiago. Creo que ahí es donde se da, es que es como una... Deberían unir la región metropolitana con Valparaíso, ya es como, ¿para qué la tenemos separada? Como todo junto. Pero la lengua regional, ¿ya? Son cosas que se utilizan en diferentes lugares. La típica que dicen acá, otro día conversaba con una amiga, que ella es de Santiago, y me decía que acá ella se notó cuando ella se vino a Santiago, ella se vino grande ya, notó que decíamos cosas raras, pero que son como súper de acá. Decir la salida de cancha, y ahí salí de cancha, la salida de cancha, que es el buzo, ¿cierto? Eso es muy de Valparaíso. La cotona, que es el delantal de los hombres, ese que es café, ¿ya? Calar el puesto, es guardar el puesto cuando uno va a alguna parte, ¿me calas el puesto? Calar el puesto, ¿ya? Esos son regionalismos, ¿ya? Yo sé que no todos son de la región central, que hay muchas personas que son de otras partes. Entonces, si de otras partes que me mencionen qué cosas dicen diferente, porque todos tenemos cosas diferentes. A ver. Ay, mira la pobre Renate que no le entendía ni nada. El pan batido en la marraqueta, aguante la barraqueta. Pan batido va en francés. La Josefa le pasó lo mismo. ¿Ven? Sí, hay muchas cosas que son regionales y hablamos el mismo idioma. ¿Se dan cuenta? Entonces, vamos a ir para atrás. ¿Qué es tota? Zapatilla de casa, las pantuflas. Profe, llevar a Tota es como subirse a caballito. Ah, perfecto. Alapa. Igual una vez dije el pupo. Ah, el pupo no son estos que no, esos son los... El ombligo. ¿Verdad? El ombligo, el pupo, ¿verdad? Pero es que es una palabra en quechua, creo. O en aymara. Por eso que lo... Sí, pero aquí se usa, no hay, así que cuando llegué y con mis palabras raras, todos me molestaban. Sí, el jue también, dice la Renate, sí. A mí me pasó mucho Jesús, Jesús. No sé, yo cuando estaba yo viví en Temuco un tiempo y allá era como la doble afirmación o la doble negación. Entonces, sí, sí, no, no. Y cuando llegué acá, sí, sí, no, no. Y había otra cosa que también decía, ay, me parece mucho. No es me parece que es, me parece mucho que es. También se me pegó. Tomarse un mate de agua en el mar. Está bueno eso. Bueno, entonces tenemos los regionalismos, ¿ya? Pero también tenemos los dialectos. Aquí en Chile no existen dialectos, ¿ya? No existen dialectos, que son que pequeñas comunidades hablen una versión diferente del mismo idioma. No existen dialectos acá en Chile, existen otras lenguas, ¿sí? Como el mapudungún, como el aymara, como el quechua, etcétera, ¿ya? Existe el idiolecto, que es la manera propia de una persona como habla, o sea, cómo toma el idioma y adapta las palabras a su propia forma de hablar. Y por eso que el idiolecto es súper importante en teatro, porque cada persona tiene sus particularidades y uno después representa ese personaje con sus particularidades, ¿ya? Por ejemplo, la toma cachito goma, ¿ya? Todos recordamos a ese personaje, toma cachito goma, ¿ya? Y ella tenía una forma, Martuca creo que se llamaba, y ella tenía una forma muy particular de hablar con muchos modismos, ¿ya? Y ese es el idiolecto, la Sharon, la Martuca. Jason, sí, sí, era esa misma. ¿Ya? Y lo otro es la jerga, ¿ya? Y las jergas, chiquillos, son importantísimas porque las jergas son modificaciones de un grupo socioprofesional, ¿ya? Que aporta la lengua nacional. Por ejemplo, la jerga médica, la jerga radiofónica, la jerga de los abogados, la de los ingenieros, es la forma en particular de los elementos, ¿ya? Que conforman
esas profesiones y cómo hablan ellos. ¿Ya? Entonces, obviamente, ustedes me dirán, pero profe, no estoy entendiendo mucho cuál es la importancia de esto. Es que la importancia es que estamos armando un personaje, le estoy hablando de teatro, ¿ya? Y como yo, como fonoaudiólogo, tengo que entender que yo puedo aportar, por ejemplo, al trabajo dentro de la jerga, un personaje que es médico, y yo tengo que hacerme una imagen mental del médico. ¿Cómo hablaría un médico? ¿Cómo sería? ¿De dónde viene? ¿Qué tipo de lenguaje utilizaría? ¿Qué tono de voz? ¿Ya? Si va a utilizar fray o no utiliza fray. ¿Cómo va a hacer las pausas? ¿Ya? Y para eso tengo que mirar médicos hablando. ¿Ya? Y va a depender de dónde es el médico también. Pues si el médico atiende en la clínica Las Condes o el médico es un médico común de un servicio común y silvestre, que eso también va a pesar, ¿ya? En el armar un personaje. Paracetamol cada 8 horas. Ya, chiquillos, entonces, tenemos también la prosodia, que es la correcta pronunciación y acentuación de las palabras, pero no como elementos aislados, sino que en conjunto de frase y de todo el mensaje, ya es el conjunto de reglas relativas a la métrica, ya es como, la prosodia vendría siendo como la musicalidad de la voz, ya la altura, el timbre, la intensidad y la duración. Y la entonación, y con esto vamos a terminar, ya que todos tenemos una entonación. Primero está la entonación idiomática, que es el típico, el acento del chileno. ¿Ya? El acento del chileno obviamente no solamente tiene que ver con la forma que articulamos, ¿ya? Las diferentes palabras, que nos comemos las S, etcétera, etcétera, más bien las aspiramos, sino que también tiene con el cantito. ¿Ya? Así que los chilenos hablan cantadito. Ah, y vos no. ¿Ya? Entonces, quiero que entiendan que esa es la entonación, ¿ya? Y que los colombianos que hablan todo así, como si estuvieran bailando, pues venido a Movistar, ¿ya? Entonces, esas son las entonaciones, ¿ya? Está también la entonación lógica, ¿ya? Que la frase va a carecer de sentido mientras no recibe la entonación determinada. Y no es que carezca de sentido propiamente tal, sino que no sé cómo interpretarla, ¿ya? No sé cómo interpretarla. Porque si yo quiero, por ejemplo, decir que es una prohibición, pero no lo tengo como prohibición, de la forma gramatical no viene en imperativo, ni viene con un no, ni con algo que me indique que es negativo, si yo no tengo la entonación lógica no puedo saberlo, a qué se refiere, ya qué es lo que quiere lograr con eso. ¿Ya? La entonación emocional, que tiene que ver con los movimientos melódicos de la voz y sus diferentes representantes, ¿ya? El cómo yo quiera, no solamente la interpretación de la frase, que se entienda lo que yo quiero decir, sino que se entienda con la emocionalidad que yo quiero, ¿ya? Entonces, no es fácil. No es fácil. Aquí lo vamos a dejar. Ya les voy a subir el documento completo, si es que ya no lo subí, creo que sí lo subí el documento completo, y voy a dejarles grabadito lo que continúa, ya que son unas pequeñas más, y cualquier cosa les voy a dejar también un forito para que me anoten si tienen dudas, preguntas o consultas, ¿ya? ¿A las 11 la prueba? ¿De 11 a 12? ¿Está bien? Ah, cierto. Muajaja, Antonia Covarrubias, tienes toda la razón. Tenemos semana offline. Tenemos semana online, offline. ¿Sí? Supongo, ¿cierto? Supongo, ¿no? Supongo que va. Sí, hay semana offline, niñitos. Ya, entonces, sí, creo que es esta. Creo que es esta. Entonces, se correría para la semana siguiente. Todos felices. El 21 no, porque el 21 es feriado. El 21 es feriado y es un día muy bonito porque acompaña a la profesora María Jesús. Es el día más lindo del mundo. Porque nací yo. Sí. 21 de mayo. Así que voy a tener semana offline. O sea, ustedes tienen semana offline, yo no.
Eso, carrete online, chiquillos, hagan un carrete online, brinden por mí. Ya, chiquillos, entonces, los 30, ay, ojalá tuviera 32, hartos más. Gracias, chiquillos, gracias. Pero todavía no cambio folio. Ya, chiquillos, entonces, les voy a dejar grabadito lo que continúa, por lo que perdimos, pero es poquito. Ya, y la semana, bueno, en fecha de prueba, ya que sería ya la semana subsiguiente, tendríamos entonces la prueba a las 11, ¿ya? Y la semana offline es offline, ¿ya? Así que eso, nos vemos a las 2 de la tarde con mi grupo de laboratorio, ¿ya? ¿Quedan dudas, preguntas o consultas con respecto a la clase? Ya, todo claro, no sea entretenido, ya. Entonces, que les vaya muy bien, podéis iros en la paz del Señor, escúchanos, Señor, te rogamos, que Dios los bendiga, nos vemos la semana subsiguiente, estudien, por favor, y con las chiquillas nos vemos más ratito a las 2. Adiós.